número 5. Funciones 1. Trabajar con funciones comunes 1. Funciones condicionales. Función sí. Permite evaluar el valor de una celda y en razón de la evaluación, si esta evaluación devuelve un verdadero, mostrará o ejecutará una determinada acción. De ser falso, mostrará o ejecutará otra acción. Queremos mostrar la frase mayor si es que el número es mayor a 5. Caso contrario, no es mayor. Iniciamos el uso de la función con el símbolo igual. Colocamos el nombre de la función, abrimos paréntesis y establecemos la prueba lógica o condición haciendo referencia a la celda o pulsando clic sobre ella. Verificamos si el contenido de A2 es mayor que 5. De cumplirse la condición, separamos con coma y el valor de ser verdadero sería es mayor. Si se trata de un mensaje, será una cadena y se encerrará entre comillas. De no ser así o no cumplirse la condición, se mostrará el mensaje no es mayor. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis, presionamos Enter y tenemos el resultado. El resultado obtenido indica que el número es mayor a 5. Aplicamos una copia de la fórmula desde el extremo inferior derecho, arrastrando hacia la última celda. Como las posiciones son relativas, las fórmulas se acomodan a la posición del valor. Por ejemplo, en el caso de la última celda, podemos observar que la función dice si A6 es mayor que 5, el número es mayor y de no cumplirse la condición, no es mayor. Función sumar sí. Suma selectivamente las celdas que cumplen con el argumento denominado criterio. En este ejemplo queremos sumar la cantidad de peras, la cantidad de manzanas. Iniciamos el uso de la función utilizando el símbolo igual, sumar, punto sí, y establecemos los argumentos de la función. El primer argumento de la función es el rango que concierne a todas las frutas, el rango B2, B11. Luego establecemos el criterio. Queremos que del rango B2 hasta B11 se tomen en cuenta las celdas que son de la fruta peras. Por lo tanto, el criterio sería la celda B13. En razón de ese criterio y de ese rango, se debe tomar en cuenta ahora el rango que voy a sumar. Remarcamos las cantidades y nos damos cuenta que hemos establecido los tres argumentos de la función. Presionamos Enter y tenemos el resultado deseado. Volvemos a repetir esta función utilizando la idea de manzanas. Igual, sumar, punto sí, abrimos paréntesis, seleccionamos el rango referido a las frutas, separamos con coma, establecemos el criterio que vendría a ser las manzanas ubicadas en la celda B14 y luego establecemos separado con coma el rango de suma, es decir, todas las cantidades. Debemos tener en cuenta entonces que la máquina sumará del rango B2, B11 solamente las celdas que contengan la palabra manzana. Presionamos Enter y tenemos el resultado deseado. Queremos obtener las ventas después del día 3 de octubre del 2009. Si queremos determinar la cantidad de frutas que han sido vendidas después del día 3 de octubre, aplicamos la función sumar,
punto sí, establecemos el rango, que en este caso serían los días o las fechas. Establecemos el criterio para que tome en cuenta solamente las ventas efectuadas, ¿no?, después del día 3 de octubre la condición la formamos del operador mayor o igual concatenando la celda que contiene la fecha. En este caso le estaríamos diciendo a la computadora que del rango o criterio de todas las fechas tome en cuenta solamente las fechas que serían mayores o iguales al 3 de octubre. Colocamos ahora la coma de separación para establecer el rango de suma. Marcamos todas las cantidades, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Función contar sí. Esta función cuenta las celdas en el rango que cumplen con un criterio o condición. Si queremos saber cuántas personas son mayores a 30 años, debemos tener en cuenta el rango donde se encuentran las edades. De ese rango, la máquina se encargará de contar exclusivamente las celdas que tengan un valor mayor que 30. Iniciamos la función colocando el símbolo igual, aplicamos la función contar.sí, establecemos el primer argumento que es el rango, remarcando toda esa matriz de datos y separamos con coma el criterio. Colocamos el criterio entre paréntesis mayor que 30. Presionamos Enter y tenemos que la cantidad de personas mayores a 30 años son 3. Funciones anidadas. Cuando una función se presenta como argumento o dentro de la sintaxis de una función, podemos hablar de funciones anidadas. En nuestro ejemplo, queremos enviar un mensaje siempre y cuando el promedio del rango que estamos remarcando es mayor a 30. De ser mayor que 30, el mensaje sería personas mayores a 30. Si no, el mensaje sería personas menores o iguales a 30. ¿Cómo establecemos la función? Nos ubicamos en la celda donde irá el resultado. Colocamos el símbolo igual y establecemos la situación condicional con la función si. Dentro de la función si colocamos como argumento o prueba lógica la función promedio y establecemos como argumento de la función promedio el rango comprendido de C2 a C7, que se trata de todas las edades. Si el promedio de todas las edades es superior a 30 años, existiría una respuesta si fuera verdadero, y la respuesta sería personas mayores a 30. Al no cumplirse la situación condicional, es decir, dar como resultado un falso, la respuesta sería personas menores a 30. Pulsamos Enter y se establece el resultado. Quiere decir que el promedio resultante de los valores comprendidos de C2 a C7 es mayor a 30. Por eso la respuesta es personas mayores a 30. Funciones de fecha y hora están orientadas a devolvernos datos de tipo fecha. Función ahora. La función ahora es la función que nos devuelve la fecha y la hora actual. Para utilizar esta función se digita el símbolo igual, la palabra ahora y entre paréntesis no se coloca ningún argumento, solo se presiona Enter. Función hoy nos devuelve solamente la fecha actual. No se coloca ningún elemento entre los paréntesis, es decir, es una función que no tiene argumentos. Función día. Devuelve el día o el número de día
de la fecha que se tiene como argumento. Si aplicamos la función día, tomando como argumento la función hoy, nos ha de devolver el día de hoy. Función mes nos devolverá el mes, o es decir, un número entero entre 1 y 12 que determina el número de mes de la fecha que se toma como argumento. Si tomamos en cuenta como argumento la función hoy, nos ha de devolver el mes de la fecha actual. Función año nos devuelve el número del año entero entre el rango de 1900 y 9999 correspondiente a la fecha que tienes como argumento. Si aplicamos el año y como argumento aplicamos la función hoy, nos ha de devolver el año de la fecha actual. Función días 360. Esta función nos va a devolver exactamente la cantidad o el número de días entre dos fechas. Se utilizan como argumento de la función y colocado entre comillas las fechas de las cuales se quieren sacar el número de días. Por ejemplo, 1 de enero del 2012 y quiero contar la cantidad de días que existe entre la fecha 1 de enero del 2012 y aplicamos la fecha final 15 de enero del 2012. El resultado de esta función será la cantidad de días entre ambas fechas. Funciones matemáticas orientadas a obtener resultados de tipo numérico. Función aleatorio. La función aleatorio nos va a devolver un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Presionamos Enter sin colocar ningún argumento y tenemos un valor aleatorio. Si deseamos obtener un aleatorio entre dos números, utilizamos la función aleatorio entre. Se establece el número inferior y se establece el número superior. Con esto estamos pidiéndole a Excel que nos devuelva un número cualquiera comprendido entre 5 y 20. Función contar. Esta función ha de contar solamente las celdas que tienen un número. Es decir, si aplico un contar en el rango comprendido entre A1 y B5, podemos observar que en ese rango tenemos vacíos o espacios en blanco. Observemos cuántas celdas va a contar en total. Solamente el computador considerará las celdas que están llenas. Función entero. Esta función devuelve el valor entero de un valor que tenga parte fraccionaria, es decir, redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Por ejemplo, si establezco el entero de 8.97, Excel nos devolverá el resultado de 8, sin tomar en cuenta la parte decimal. Función promedio. Esta función nos va a devolver el promedio o la media aritmética de un rango de celdas. Si aplicamos la función promedio, solo basta con arrastrar o marcar el rango que queremos promediar, en este caso A2 a 7, y Excel nos devuelve el resultado. Función max. Esta función devuelve el máximo valor de un rango de celdas. Aplicamos la función, remarcamos el rango y Excel nos ha de devolver el valor máximo comprendido en el rango A2 a 7. De la misma manera funciona
otra de las funciones estadísticas denominada min, que devuelve el valor mínimo de un rango de celdas. Función redondear. La función redondear va a redondear un número al número de decimales especificado. Por ejemplo, si tomamos como referencia el valor contenido en la celda A8, vamos a pedirle al computador que redondee ese número con una cantidad de decimales de 3. El resultado final sería 38.833. Funciones de búsqueda y referencia. Estas funciones están orientadas a buscar datos en una matriz. Le llamamos matriz a un conjunto de celdas remarcadas, pero a las cuales les vamos a excluir las cabeceras de la matriz, porque asumimos que dichas cabeceras determinan los campos de la matriz que es remarcado. En nuestro caso, la matriz remarcada contiene información referida a nombres y teléfonos. Si queremos hacer una búsqueda en la matriz mencionada a partir de un dato o valor de búsqueda, debemos tomar en cuenta que bastará con colocar el nombre de uno de los personajes ubicados en la matriz para que automáticamente se devuelva el teléfono. Esto me conlleva a trabajar con la función consulta v. Tenemos que tomar en cuenta que en la versión 2007 esta función era buscar v, pero como hemos actualizado el uso de nuestro software, es decir, de Excel, al 2010, tenemos que tomar en cuenta que las funciones de búsqueda y referencia han cambiado. Vamos a utilizar la función de búsqueda y referencia consulta v. La función consulta v permite buscar un valor en una matriz o rango a partir de una columna o un valor buscado. Digitamos la función y asumimos que el primer argumento es el valor que deseo buscar. Para nuestro caso, asignamos la celda F1, que contiene el valor Diana. Separamos con coma e indicamos el segundo argumento que especifica la matriz. En este caso, la matriz es el conjunto de celdas que contiene no solamente los nombres, sino los teléfonos de las personas que están registradas. Hay que tener en cuenta que al remarcar la matriz, obviamos las filas de cabecera, es decir, las filas que son los campos que nos van a servir a nosotros como criterios de búsqueda. Separamos con coma y el tercer argumento me pide el indicador de columnas. Cuando hablamos de indicador de columnas nos referimos a la posición del elemento que yo deseo encontrar y que consulta v me va a devolver. En nuestro caso, lo que queremos es que se devuelva el teléfono. De la matriz, el valor del teléfono se encuentra en la segunda columna. Por lo tanto, digitamos el número 2. El último argumento, que puede ser opcional, sin embargo, para poder generar una coincidencia exacta de los valores que estoy buscando en la matriz de búsqueda, es preferible establecer el valor falso, que indica que la búsqueda se generará a partir de una coincidencia exacta entre el valor buscado y los valores contenidos en la matriz de datos. Establecemos el valor falso, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Nos vamos a dar cuenta
que la función nos ha devuelto el número telefónico del personaje Diana. Si cambiamos este valor por Carlos y presionamos Enter, automáticamente por la consulta efectuada se va a devolver el número telefónico de este personaje. Creación de una lista desplegable. Una lista desplegable es un elemento que presenta un botón en el extremo derecho para poder elegir una de entre varias opciones. Por ejemplo, el elemento o el control que vemos señalado en pantalla es una lista desplegable o denominada cuadro combinado. Y como podemos ver, es un elemento de criterio selectivo, porque nos va a permitir seleccionar una de entre varias opciones. Si queremos crear listas desplegables o cuadros combinados a partir de un rango de celdas, optamos por ubicarnos en la celda donde queremos crear u obtener la lista desplegable o cuadro combinado. Nos vamos a la ficha Datos, seleccionamos la opción Validación de datos y elegimos nuevamente la opción del mismo nombre. Una vez ingresada a esta ventana, elegimos en la lista Permitir el elemento Lista. Al seleccionar el elemento lista debemos remarcar el origen de datos, es decir, la matriz que va a contener cada uno de los elementos. Previamente colocamos el símbolo igual. De esta manera estamos indicando que la lista desplegable se cargará con los valores que se comprenden en el rango desde A2 hasta A11. Aplicamos un aceptar y encontramos ya un botón para despliegue. Descolgamos y podemos observar que tenemos los elementos del rango remarcado para su selección.